la Kadosh israelita, a ver qué es lo que dice. Dice, y fui llevado en el Ruaj en el día de Yahvé. ¿Sí? Esa fue la pregunta. Acá habla de que fue llevado en el espíritu en el día del Señor. Esta versión da a entender de que él fue espiritualmente llevado al momento que van a ocurrir esas cosas. Hay que entender que el libro está escrito por una persona que vio las cosas. Traducción posible. Vamos a irnos a la versión de Jerusalén. Jerusalén traduce: caí en éxtasis en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. ¿Sí? Habla de caer en un éxtasis y después que cae en el éxtasis es en el día del Señor y oí una gran voz. La Biblia textual de Francisco La Cueva traduce así: estaba en el espíritu en el día dominical, refiriéndose literalmente al día domingo, y oí detrás una voz. Las versiones comparadas no nos dan mucha ayuda con respecto al texto. Vamos teniendo que irnos al griego. Estaba, Geonomai, significa llegar, alcanzar, efectuar. La palabra en griego, sobre o a. Y la palabra espíritu es neuma. Bien, y en el día del Señor. En el día del Señor habla Kuriakos. Bien, la traducción que hace textual está mal. Es una traducción que interpreta el día del Señor como un domingo. Porque si fuese estaba yo el domingo, para traducir como estaba yo en el día dominical, tendría que hacer alusión a un día de la semana y no habría tal discusión. Pero acá dice que estaba en el espíritu en el día del Señor. Es muy amplia la traducción, en el día del Señor. Entonces las dos, el griego tampoco no nos da mucha ayuda, pero si no es posible, la primera traducción la vamos a descartar. La versión de textual no es una traducción correcta, porque estaba en el espíritu en el día dominical. Si fuese día dominical o día domingo, tendría que ser otra la palabra usada para domingo. Tendría que ser el primer día de la semana. Y no habla del primer día de la semana, habla en el día del Señor. Pregunta que debemos hacernos: ¿cuántas veces en la Biblia se usa el día del Señor con referente al día domingo? ¿Y cuántas veces usa la Biblia el día del Señor con referente al día de Jehová, gran juicio y gran ira? Ahora, ¿cómo interpreto el libro? El libro es un libro que nos habla de un evento apocalíptico, de cosas que van a suceder. Por lo tanto, si hablamos en el contenido general del libro, este es un libro que no habla de las cosas en el tiempo presente, sino en el tiempo futuro. Pero en el tema que él habla de cuándo lo escribe. Entonces, ¿cuándo lo escribe? Primero lo vio y después empieza a relatar lo que vio y cómo le empiezan a suceder las cosas. Y acá empieza él a tomar un relato desde cuándo lo vio. Entonces acá le dejo la pregunta: ¿cuántas veces se usa el día del Señor en la Biblia para referirse al día domingo? Especialmente en el Nuevo Testamento. Cambio. ...29 veces en la Biblia, en 29 versículos se encuentra la frase del día del Señor. La otra frase que vamos a encontrar, vamos a ir retrocediendo, es segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cuando a los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos en la tierra, y las obras de ellas serán quemadas. Este día del Señor en el contexto habla del día que viene Dios a manifestarse. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. La otra vez que la usa Pedro también, sabe el Señor, dice, castigarlos en el día del juicio. Otra comparación del día del Señor es el día del juicio. En
en 2 de Pedro 2.9. En primera de Tito 1.18, no es el 18, un segundo. El segunda de Tesalonicenses 2.2, esa es la otra versículo, 1.18 no es. Segunda de Tesalonicenses 2.2. Dice: ni espíritu por mi palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nuevamente, el día del Señor, en este caso Pablo, lo aplica al día de la manifestación. Pedro y Pablo. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Mismo sentido que lo aplica en la segunda carta. En 2 de Corintios 1.14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la vuestra, para el día del Señor Jesús. 1 de Corintios 5.5, y tal sea entregado Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Por lo menos, vamos a Romanos, porque falta todo el libro de los Hechos. Romanos 14.6. A ver, un segundo. No, tampoco, no ese es el texto, es otro el contexto de eso. Apocalipsis, no, Hechos capítulos 2.20. Hechos 2.20. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Lucas repite y escribe, ¿no es cierto? Y en este caso el que está repitiendo la frase es Pedro. Pedro en el capítulo 2 de Hechos repite la frase. Lucas 13:15 habla del día de reposo, no, pero es otro tema. Pero por lo menos en el Nuevo Testamento la frase del día del Señor siempre hace alusión al día del juicio. Es el mayor peso que tiene toda la Biblia en todo el contexto. En el Antiguo Testamento sí se habla más veces no del día del Señor, sino del día de Jehová. Entonces, el día de Jehová se repite muchas veces en el Antiguo Testamento, así es muy amplio el término, pero el día del Señor, por Juan, no es aplicada ninguna vez al día domingo, el que escribe la carta. Entonces, la interpretación más probable, no digo que sea la interpretación exacta, sino la más probable, es como tradujo en el principio Kadosh israelita. ¿Cuál es la interpretación más probable y por qué es importante y por qué me detengo tanto en este punto? Porque hay que entender de que Juan no está hablando del día domingo, en la interpretación más probable, sino que está hablando de que él fue llevado en el espíritu al día del Señor. Y la traducción más posible es la de Kadosh israelita a este versículo. Denme un segundo que busque la versión de Kadosh israelita a la traducción más posible del 1.10. El 1.10 sería así: fui llevado en el espíritu en el día del Señor. La traducción más posible, marquen ahí Apocalipsis 1.10, hágale un asterisco al final y coloquen un comentario abajo como la traducción más posible y correcta, porque Reina Valera está traducida no del griego sino del latín. Bendiciones, mis hermanos y hermanas, bendiciones. Cambio. Bendiciones, Alex. Entonces, la traducción más posible, fui llevado en el espíritu en el día del Señor. Esa es la traducción más posible. Muy concordante con lo que dice Jerusalén. Caí en un éxtasis el día del Señor. Pero Jerusalén, Kadosh, da una intención de que él fue llevado al día del Señor que escribió Pablo, al día del Señor que escribió Pedro, y al día del Señor que escribió Joel, repitió Pedro y escribió Lucas, en el capítulo 2, en el día del Señor grande y poderoso. Así que, mis hermanos, ¿por qué es importante este punto? Porque este punto ya no... primeramente hay un punto de discusión, ¿no? ¿Cuál es el día del Señor, el día del Señor? Entendamos que, de acuerdo a la Biblia, Juan fue llevado al día del Señor. Y ahí cierra claramente en el contexto de que Juan fue el que vio todo, con el capítulo 2, o sea, con el versículo 2. Apocalipsis 1.2 dice, la traducción correcta, entendíamos que mientras Reina Valera nos daba una intención del que estaba viendo era Jesucristo,
y las otras traducciones no entendían claramente en el contexto del que todo lo que vio Juan. Juan tiene la visión y después de tener la visión se va al lápiz y papel. No es que Juan fue a la visión con lápiz y papel y se puso a escribir todo, o recibía la visión como en el caso, recibía el relato como en el caso de Moisés escribía y Dios le decía anota y escribe todo lo que te mando y te ordeno. O sea, él estaba consciente, estaba despierto y estaba escribiendo. No, acá Juan no estuvo consciente ni estuvo despierto y no sabemos ni siquiera si estuvo en su cuerpo. Las personas que fueron llevadas en el cuerpo, aparte de Juan, tenemos también el relato de Pablo. Pablo dice que fue llevado, no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sabe, pero sabe que fue al tercer cielo. En el caso de Juan no fue al tercer cielo, fue al día del Señor. Por lo tanto, cierra claramente esta explicación del 1.10 con la intención general de lo que escribe en el 1.2, de que él lo vio. Y para verlo, él fue llevado en el espíritu en el día del Señor. Su cuerpo estaba en Patmos, pero su espíritu fue llevado en el tiempo, en el Cronos y superando el Cronos y el Cairo de Dios, para ver las cosas como ocurrieron. Y si empezamos a leer el relato, dice, y vi y fue llevado, o sea, pareciese que fuese saltando de escena a escena, como un simple espectador. Hago una pausa en el 1.10, es la interpretación más probable, pero la traducción de Jerusalén la derribamos porque no traduce como día dominical, porque si hubiese estado haciéndose el libro como el día domingo, diría claramente de que fue llevado el primer día de la semana. No se está enfocando al día que ocurren las cosas, sino en el día que vio las cosas. Cambio. Así, profe, estoy revisando la nueva versión, la NBI, en el 1.10, y me llama mucho la atención porque dice, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y le llevó, que aquí el Espíritu le llevó, vino sobre mí el Espíritu y le llevó. Aquí da también otro tipo de interpretación en este capítulo, profe, cambio. Son traducciones todas y todas las traducciones están sujetas a interpretación, del griego al castellano. Entonces, es ambigua, ¿no? Ahora, si fue eso que le ocurre el día del Señor como el día domingo, como se interpreta, o fue llevado al día del Señor como se interpreta la segunda postura, ¿no es cierto? La cual me parece la más clara, como que el Espíritu fue al día del Señor, y no es el día del Señor que le ocurre la manifestación. Esa es la pequeña diferencia. En el contexto general de los primeros versículos que leíamos, en el 1.2, queda de acuerdo de que si él lo vio y él lo ve en el día del Señor. Y el día del Señor, la mayor aplicación que hemos visto en el Nuevo Testamento es cuando el Señor ocurre todas las cosas. Cambio. Saliendo del 1.10, que es un texto importante a interpretar, nos metemos en el tema de la descripción de la visión. La visión del 11 dice con la voz del que está viendo, y dice que el mensaje es a las 7 iglesias. El versículo 11 es otro punto importante. Aunque estas iglesias existían en el contexto que Juan escribe, Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y que hay un mensaje cada una de ellas, acá hay que aplicar uno de los principios hermenéuticos muy importantes, el doble sentido. La Biblia está llena de dobles sentidos. Tiene un sentido inmediato, de una aplicación inmediata para los que lo leyeron y fue dirigido, y una aplicación secundaria. Esto se le llama el doble sentido para los que no son destinatarios inmediatos, pero son destinatarios en el tiempo. Como el libro es un libro profético, la profecía tiene un cumplimiento inmediato y un cumplimiento a futuro. Siempre hay un doble carácter en el doble sentido. Hay un grupo de congregaciones y denominaciones que ignoran este doble sentido y solamente dicen que la Biblia tiene un solo sentido, ¿no? Aunque ellos sí se valen de las interpretaciones alegóricas, pero no de este doble sentido de que se habla de una persona y se habla de otra persona, se le dirige a un grupo de personas
y se le dirige a otro grupo de personas. No vamos a introducirnos mucho porque